tengo una cierta colección de textos y de propaganda, de afiches y de libros de propaganda, y ahí hay una forma de transmisión del imaginario de la propaganda política que es novedosa del peronismo, que se aleja un poco del canon que impone la Unión Soviética, sobre todo, ¿no? Sobre todo en el estalinismo, más que en el primer periodo. En ese segundo periodo donde lo que se impulsa es precisamente los planes quinquenales, y entonces hay que propagandizar el Estado como poderoso, como el que va a subsanar todos los déficits de orden social, y entonces hay una forma de representación. El estalinismo, esa forma de representación la hace, lo que prima sobre todo es la potencia, o sea, hay algo que tiene que verse poderoso, desde de la representación del humano hasta la representación de las cosas, de los edificios y demás. Planos netos, cortados como cristales y potentes, o sea, en escaleras, grandes columnatas, todo eso que después el nazismo lo va a tomar en gran medida también. Pero es mostrar un Estado que lo puede todo y que a su vez necesita de humanos que respondan a esa estética también. Entonces los humanos también son facetados, tienen todo. Un poco Carpani es una deriva de eso, ¿no? Un poco se deshumaniza y se maquiniza, o sea, son máquinas de hacer la revolución. Y eso toma mucho el peronismo, de esa estética, pero la deriva hacia, la humaniza en cierto modo. Entonces la ablanda, un poco la ablanda, la hace más frontal. Empieza el obrero, por ejemplo, la representación de un obrero peronista empieza a ser ablandada, la carne empieza a aparecer, el rosado, ¿no? Ya no es tan metálico y no es tan anguloso. Y entonces empieza a ser acolchonadito, ¿no? Empieza a ser un tipo que goza, alguien que empieza a tener carne en serio y entonces necesidades humanas y demás. Entonces enseguida se le pegotea a la familia, ya no es el obrero solo, es el obrero y su familia. Hay una diferencia, yo hablaba con Oscar, ¿cómo se llama? Oscar Boni. Le pagó a un obrero industrial, creo que era de la ICA, el doble de sueldo por posar en el Instituto de Itela con la familia. Y lo llamó La Familia Obrera. Es la gran obra de arte conceptual en la historia del arte. Una de las grandes obras realmente, reconocida por todos. Y yo discutía con él porque le puso La Familia Obrera. Y La Familia Obrera es un nombre que tiene implica una teleología marxista en sí mismo, el nombre, porque es una familia proletarizada. Entonces, ahí hay una continuidad histórica. Entonces, lo relevante en el nombre es que es la familia que es obrera. Ahora, ahí lo único que hay en esa famosa intervención es un obrero que está ahí presente, el hijo y la esposa. El hijo está estudiando. Y yo digo, ahí hay un problema. Porque ahí lo único que veo es un obrero, porque él es obrero, está vestido y todo como obrero, y hay una familia, que es la de él. Pero ¿por qué la familia es obrera? Es el obrero y su familia. Porque el chico ese, si está estudiando y digamos tiene un buen sueldo, él más o menos que se la rebusca, seguro va a ser ingeniero. Entonces no hay una continuidad, una teleología. Y la madre, es más, va a querer ser la madre del ingeniero y no la esposa del obrero. Entonces eso es el vector de ascenso social que impulsa el peronismo. Por eso que en una expectativa marxista la idea es que todo se proletarice, entonces que el chico continúe la lucha del padre y entonces la toma del poder del proletariado. Pero esa no es la expectativa que genera el peronismo. Entonces el peronismo genera clase media, que es ese obrero seguramente son los que construyen los grandes conurbanos de todas las ciudades, sea de Rosario o de Buenos Aires, que es la expectativa del ascenso social, no de ser obrero. No es esa la expectativa. Entonces ahí ya hay un abismo que se abre, ¿no? Del goce, o sea, la expectativa del goce peronista. Y Eva Perón estaba metida ahí. Eva Perón no proletarizaba nunca. De ahí que lo principal, el análisis que yo siempre hago, siempre hacemos con las charlas y demás, es que toda la libido, digamos, política de Eva Perón estaba metida en la ciudad infantil. La ciudad infantil era su gran creación, y realmente era la gran creación de Eva Perón, y una creación espectacular y muy original. En la ciudad infantil
el edificio más importante, porque estaba muy trazado por la arquitectura, había una iglesia muy modernista incluso, había una estación de servicio al estilo ACA, digamos como una ACA en miniatura, también súper moderna, muy racionalista y demás. Después estaba el chalecito californiano, las dos vías, digamos, ¿no? La vía pintoresquista y la vía racionalista de arquitectura más erudita. Y estaba el chalecito californiano, pero estaba con una impronta también modernista, el banco. ¿A quién se le ocurre? Era el patio de juegos de la ciudad infantil, que era como un orfanato para los chicos más pobres. Bueno, en el centro del patio de juegos había un banco. Un banco está en todos los folletos, era el edificio, porque era el edificio más grande aparte. Y era un banco en escala 1 en 2, todo estaba en escala 1 en 2 para chicos. Y los chicos aprendían a hacer trámites bancarios. Ahí no está proletarizando nada. Ahí está generando burgueses. Y eso era Eva Perón. Eva Perón odiaba el lenguaje obrerista. Vivienda obrera para Eva Perón era casi una mala palabra, te diría. ¿Qué vivienda obrera? ¿Qué me quiere decir usted cuando le dijeron en un momento? Hay varias anécdotas. Que se ve feo, que se ve horrible, que se ve para pobre. No, viste, chalecito californiano, cortinas de voal suizo, piso de roble si es posible, ¿no? Y había eso, las cortinas eran de voal suizo tomadas de las películas de Hollywood. La estética eran esas cortinas superpuestas en transparencias y demás, pesadísimas y metros y metros de tela para un dormitorio chiquito. Y entonces ahí se rompe toda la estructura del arte político, de las estéticas y demás, las destruye todas. Y entonces interviene desde toma ciertas cosas, sobre todo el constructivismo ruso y demás, lo interviene con el confort norteamericano. Entonces la casa deja de ser, digamos, el monobloc de vivienda obrera y demás, y el chalecito californiano, que es, desde el punto de vista económico, es una catástrofe. Eso se lo decía Francisco Bullrich a Eva Perón, que le quiso vender monoblocks en el momento que iba a ser la ciudad Evita. Eva Perón ya había considerado que la unidad habitacional era un chalecito, en el medio del terreno, con la idea de que podía expandirse para todos lados. De hecho, todos se expandieron, hoy en día están todos, el frente es chalecito, garage, chalecito, garage, chalecito, garage, en una calle continua así, porque hay lugar. Y eso era el deseo, no un monobloc, que eso sería el barrio Los Andes, Fuerte Apache, ¿no? Eso lo hacen los milicos. Vivienda obrera hacen los milicos. Mirá, quilombo, ¿no? Vivienda obrera hacen los milicos. Eva Perón no hace vivienda obrera, hace vivienda para ricos, para clase media, y se las da a los pobres. Y entonces ahí eso abre un abismo. El odio al peronismo está metido ahí adentro. Ese es todo el resentimiento de los sectores poderosos. Entonces aparecen todos las leyendas urbanas, ¿no? Como que queman le dan roble de eslabón y lo prenden fuego para hacer asado con el parqué. El asado con el parqué es un invento bien racista para justificar, es decir, no le den cosas de lujo, si no saben vivir en una casa así. Y Eva Perón decía, bueno, no tuvo nada, ahora va a tener todo, y va a ir aprendiendo. O sea, hay una pedagogía ahí que se aprende porque es una casa bárbara que nunca tuvieron. Eso es el verdadero ascenso social, ¿no? O sea, eso todo, y eso determina las estéticas. Entonces, la estética californiana, pintoresquista, tiene que ver con las afueras de Los Ángeles, con el confort norteamericano, con las nuevas clases medias después de la guerra en Norteamérica. Y eso lo junta las estéticas con una estética socialista para los edificios del Estado, que es la otra cuestión, ¿no? Entonces el edificio del Estado sí tiene un aspecto más que tiene que ver con los socialismos reales, ¿no? Escalinatas, columnatas, poder, que por otro lado, si uno va a Washington, no es muy distinto a lo que puede verse en la Facultad de Ingeniería, donde era iba a ser la Fundación Eva Perón. Esos edificios hay miles en Washington. Yo he visto en las avenidas que son grandes columnatas griegas, así dóricas y demás, y escalinatas. O sea, poder del Estado. Dice, usted entra acá y está garantizado. Ahí adentro, ¿qué le puede pasar ahí adentro? Es el refugio ideal, ¿no? Y entonces ahí es el edificio del Estado. Bueno, esa invención que en cierto modo, claro, no es adjudicable solo al peronismo, pero el peronismo la impulsó de una manera descomunal.